Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes, listo para compartir nuestro estudio diario de la Palabra de Dios. Es importante recordar a toda la población que lo que estamos haciendo en esta semana se está haciendo en toda parte del mundo donde hay presencia adventista. Esta es la guía de estudio esta es la guía que diariamente nosotros analizamos, porque para cada día hay un tema donde se estudia a nivel mundial, y en esta semana hemos tenido el privilegio de compartir con ustedes la lección número 1, primera del trimestre, donde tiene un título general: La misión de Dios en favor de nosotros, en su primera parte, y estuvimos utilizando un texto bíblico como fundamento y a memorizar en Génesis 3:9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Interesante pregunta que nos impresionó y que en esta semana pues estuvimos abordando de forma muy efectiva, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, de que el Señor hace la pregunta no para referirse a un espacio físico, sino al lugar en términos espiritual donde se encuentra ubicada en aquel entonces la humanidad, en la representación de Adán y Eva, y que por supuesto sacamos filo en esta semana para hablar acerca de dónde estamos nosotros espiritualmente ubicados. Es un placer inmenso saludar a nuestro compañero en este trimestre, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Machuca. Muchas gracias, querido amigo y hermano, Pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Dios le bendiga y le guarde de manera especial junto a su familia y a cada uno de los hermanos y hermanas y amigos, amigas que nos están acompañando en este maravilloso estudio de este trimestre. Finalizando esta semana, necesitamos meditar y reflexionar en lo que Dios nos ha dicho a través de ella. Muchas cosas Dios ha querido que guardemos, que compartamos y que practiquemos de manera especial. Y yo sé que al analizar esta lección de la misión de Dios en favor de nosotros, en su primera parte, el Señor personalmente a mí, pastor, me ha estado hablando para modificar y cambiar algunas cosas con el poder de su Espíritu Santo, y creo que lo mismo y lo propio podría estar pasando con otra persona, pastor, porque el contenido no es para menos, no es para menos. Así que queremos invitarte a que puedas orar junto a nosotros. Oremos. Nuestro gran Dios y Salvador, te damos muchas gracias por la bondad y la misericordia que nos ha alcanzado durante todos esos días de la semana. Y hoy nos permites una vez más estudiar y compartir esta lección. Te rogamos que continúes guiando nuestro entendimiento, nuestras vidas, y nos fortalezcas de tal manera que podamos entender que tienes todo el control y que eres Dios en los cielos, también aquí en la tierra. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestra lección de cierre. Siempre al cierre aparecen algún tipo de argumento. Nosotros quisiéramos comentar esos argumentos que vienen expresados en 2 párrafos que tenemos de cierre, y luego estaremos viendo lo que hemos estudiado durante toda la semana. Así es que usted que tiene su guía de estudio en las manos, vamos a reflexionar y a meditar y a comentar estos 2 párrafos que tenemos en la lección de cierre para el día de hoy.
El primer párrafo nos presenta una cita de El deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14. Allí nos dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante esta declaración de Ellen White en El deseado de todas las gentes que usted acaba de citar en las páginas 13 y 14. Esto nos habla de un Dios amoroso, de un Dios que es ordenado, de un Dios que planifica, de un Dios que no está dando palos a ciega como hacen algunas personas cuando fabrican algo, pero se dan cuenta que hay algún tipo de defecto y entonces empiezan a hacer algún tipo de provisión. No, Dios no es así. Antes de la creación del ser humano, ya Dios tenía un plan. Si el hombre pecare, si el hombre falla, entonces va a entrar en juego esta provisión que se ha hecho. Es lo que está diciendo este párrafo y nos llama poderosamente la atención cuando usted citaba en estos párrafos, o más bien en este párrafo, en la página número 13, cuando dice que el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Y eso es muy importante. Dios, antes de la formación del hombre, hizo un plan para que si el hombre peca, pues entrara en juego ese plan de la redención, y es lo que nosotros vemos en este párrafo. Y nos llama poderosamente la atención cuando dice que desde el mismo principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Y algunas personas, pastor, se han preguntado, bueno, pero si Dios lo sabía, ¿para qué hizo el hombre? Lo que pasa es que Dios en su proyecto de creación no se detiene. Y la libertad, como estudiamos en las primeras lecciones de esta semana, el libre albedrío está ahí. Cuando Dios hace al ser humano, le da la capacidad de elección, y aunque Dios sabía perfectamente que el hombre iba a pecar, sin embargo, no dejó eso a solas, sino más bien que estableció un plan de redención y que entró en juego en el mismo momento en que el ser humano pecó. Por eso, cuando vemos el Dios que nos extiende la mano, el Dios que anhela estar con nosotros, nos da una visión más abarcante en relación con ese punto, pastor, que usted presenta. Amigos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, ¿qué le llega a la mente a usted cuando usted lee que las primeras palabras de Dios cuando el hombre y la mujer pecaron fueron ¿dónde estás? Más que referirse a ¿qué has hecho? ¿Por qué me has desobedecido? Eso a nosotros nos lleva a reflexionar seriamente en el consuelo que recibimos de Dios. Cuando vemos a un Dios extendiéndonos la mano, es a un Dios que inmediatamente el hombre pecó, el plan de emergencia se puso en marcha, pastor, para rescatar al hombre. Note que lo que terminó con la muerte de Jesús, y luego vemos cómo se cierra la palabra de Dios haciendo referencia a la promesa de la segunda venida de Cristo en todo lo que ha venido realizando en su obra terrenal.
lo que hizo cuando el hombre pecó, y vemos ahora cómo esto presenta un punto más abarcante de lo que es un Dios de amor, un Dios misericordioso. A nosotros lo único que nos queda decir: alabado sea el nombre de Dios, porque realmente en Dios no tenemos condenación cuando hemos aceptado a Jesucristo, cuando hemos decidido permanecer en ese plan de reconciliación, cuando hemos decidido compartir con otros parte de la misión de la que Dios nos hace parte, valga la redundancia, porque nosotros no es que somos la misión de Dios, somos parte de la misión de Dios. Esas son dos cosas diferentes, pastor, porque al hacernos parte de la misión de Dios, entendemos que la misión de Dios no termina rescatando al hombre de la caída y del pecado. Termina una fase, pero luego de finalizar este mundo de pecado, todo lo que es tristeza, dolor y muerte, entendemos entonces que entra la siguiente fase de la misión de Dios, y esa siguiente fase de la misión de Dios tiene que ver con la materialización de la promesa que se hizo en Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando el hombre pecó. Dios prometió, Dios cumplió, Dios sigue en control. Por eso hemos estado repitiendo una y otra vez: el Dios que nos ve, el Dios que oye y el Dios que está cercano. Esto habla de un Dios de amor. A veces cuando uno se detiene a pensar, señores, de la longitud, la anchura, la altura del amor de Dios, por eso se habla de un misterio que fue oculto, pero que ahora es revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy difícil, apreciados amigos, Pastor Machuca, es difícil que una gente en condición normal decida entregar a uno de sus hijos para que un vecindario o alguien se salve de manera particular, y lo que llena de un ingrediente inmenso ese amor es la decisión de venir a este mundo siendo Jesucristo el autor de todo. Murió por cada uno de nosotros conforme a lo que establece San Juan 3:16. Una segunda pauta también la encontramos en la lección de cierre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las páginas 23 al 24. Allí se nos dice lo siguiente: Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Mucha atención. En este trimestre estamos hablando acerca de la misión de Dios, que es nuestra misión, y el mismo Dios Jesucristo dice a sus discípulos que su trabajo no sería fácil. Sin embargo, es importante refrescar la idea de este párrafo cuando dice: pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en común con Él, no podrían fracasar. Vayan a todas las partes más alejadas del globo habitable, es decir, de esta tierra habitable, y estén seguros que aún allí mi presencia estará con ustedes, dice el Señor. Trabajen con fe y con confianza, porque yo no los olvidaré nunca. Estaré siempre con ustedes, ayudándolos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándolos, alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles éxito en hablar palabras que llame la atención de otros al cielo. Ahí se centra, pastor, en ese párrafo, lo que es la misión de Dios, que es nuestra misión, del cual estamos haciendo referencia al título general de la guía de estudio, y definitivamente con la declaración de ese párrafo nos está diciendo que el Señor nunca dejará a sus hijos solos, aunque muchas veces
la misión, la tarea, se torna un poco difícil y complicada, lo interesante es que contamos con la dirección de Dios y nos ha dado toda la autoridad del cielo para cumplir con esa misión. Cuando estamos analizando las preguntas o comentarios en esta sección, nos damos cuenta que se nos invita a pensar en lo que significa que Dios mismo, en la persona de Jesús, viniera a este mundo para salvarnos. Cristo en la cruz fue la máxima manifestación de Dios como un Dios misionero. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? Este es el segundo punto en preguntas para dialogar, que nos hace reflexionar seriamente, pastor, en relación con esto que el Señor hizo por nosotros. Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es la idea que ustedes y yo debemos entender al ver un Dios misionero. Y ver un Dios misionero, pastor Scroggins y amigos y hermanos que nos escuchan, es para que ustedes y yo estemos seguros que realmente nada de lo que el ser humano hizo por su parte les dio éxito. Fíjese cómo Adán y Eva pecaron y lamentablemente lo que Satanás le propuso serían como Dios y tendrían esto, aquello, sería así, sería de esta manera. Nada de eso, pastor, funciona fuera de Dios. Fíjese que de manera final terminaron cubriéndose con hojas de higuera, algo que no duraría mucho tiempo. Finalmente terminaron muriendo. De una o de otra manera, todo plan humano para proveer solución al problema del pecado está condenado al fracaso. Todas las soluciones humanas para tratar el pecado y la culpa son totalmente inadecuadas y sin valor. Las hojas de higuera de nuestras buenas obras, de nuestra reputación, de los títulos eclesiásticos, no son suficientes como cobertura espirituales, no lo son. Solo Dios puede proveernos con la cobertura espiritual adecuada, puede cubrirnos. La única solución duradera viene de Él, porque sin Jesús nada podemos hacer. Dios nos cubre del pecado y de la culpa, nos quita y luego nos da su justicia. Esto que Dios hace es parte de lo que quiere hacer con usted y conmigo, amigo, hermano. Dios quiere quitar de nosotros ese miedo que desde el principio está afectando las relaciones entre nosotros y Dios y entre nosotros mismos. No sé si usted ha escuchado, pastor, la referencia a una leyenda que está registrada en el libro misionero Esperanza Definida. Hace referencia a un hombre que se dirigía a Constantinopla. Este hombre en su carruaje, una señora de camino lo para. La señora le dice que él le pregunta hacia dónde va y ella le dice hacia Constantinopla. Cuando accede a montarla, en el camino se da cuenta que esta señora es misteriosa, es extraña. Y dándose cuenta que no era un buen viajero con una misión o algo agradable, intentó bajarla. Y le dice, no, quédese acá. La señora dice, no, te prometo que no voy a matar a más de 5 personas. Dice, no. Entonces, ella le entrega una daga y le dice, mira, si yo no cumplo con lo que te estoy diciendo, puedes con esta daga herirme y yo moriría. Bueno, el punto es que cuando llegan a Constantinopla, el hombre sigue su ruta y el cólera sigue la de ella. Cuando se supo, pastor, murieron mucho más de 20 personas murieron. Cuando él escuchó sobre esto, empezó a buscar a la señora, el cólera. Y cuando la encuentra, inmediatamente la quiere herir para matarla. Y ella le pregunta, un momento, ¿por qué me quieres matar? Él responde, me dijiste que no matarías más de 5 personas, pero aquí se ha publicado que han muerto más de 20.
Dice ella, bueno, yo maté 5, las demás murieron por miedo. Ujú. ¿A dónde llegamos nosotros, pastor, cuando el miedo, el temor, el sentimiento de culpa nos embarga? Cuando nosotros reflexionamos en estas preguntas, ¿qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? En la pregunta para reflexionar. ¿Qué nos invita a entender esto? Bueno, que tenemos un Dios cercano a nosotros, que no nos ha abandonado. La historia bíblica lo ha revelado, pastor. Tenemos un Dios que se ha preocupado por darle solución a ese problema. Que nada te atemorice, que nada te lleve a desviarte del propósito de Dios, que nada te lleve a abandonarte de Dios. Si hay alguien que nos esté escuchando, que está lleno de miedo y de temor, con muchos problemas y dificultades, yo quiero decirte, hermano y hermana, amigo, yo quiero decirte que Dios no te ha abandonado. Así como Agar y su hijo fueron abandonados, Dios escuchó su clamor. Se quedaron sin agua en el desierto. Dios escuchó su clamor y proveyó para ello por medio de la oración. También los demás, el clamor del pueblo de Israel. Dios escuchó su clamor y envió un libertador. Los demás que sufren, que lloran, que no son apacentadas las ovejas correctamente, haciendo referencia al pueblo de Dios, Dios envió al pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, haciendo referencia a Jesús como el buen pastor por excelencia, aquel que cumple y materializa la misión de Dios para rescatarnos de la caída y del dolor, el sufrimiento y la culpa en este mundo, pastor. Es un esfuerzo tan loable y que a veces no encontramos palabra con qué hacer la descripción de lo que Dios espera por sus hijos, porque ya Él puso la primera parte. De hecho, en estas preguntas finales que aparecen en la lección nos está hablando o recordando lo que ya hemos estudiado en esta semana. Óigame, la dimensión, el mismo Señor Jesucristo abandona las cortes celestiales para venir a este mundo a salvarnos. Cristo en la cruz fue la máxima expresión de Dios como un misionero, y eso definitivamente debe decirnos algo a nosotros. No hay un esfuerzo. El Señor no escatimó ningún tipo de esfuerzo para dar esperanza a los seres humanos. Permitió que Jesús viniera a este mundo oscuro, murió por nosotros en una cruz del Calvario, y hoy nosotros gozamos del gran privilegio de poder pertenecer a Cristo y de cumplir con la misión. Por eso, entrelazando las ideas de cierre, la misión pertenece a Dios y por lo tanto el Señor va a habilitar y va a capacitar a cada persona con esa tarea. Usted forma parte de ese llamado. Usted puede, y Dios espera de eso, que se pueda capacitar con la luz que viene del cielo para que cada ser humano pueda cumplir con esa misión. A la luz de esa gran realidad, cuando enfrentamos los grandes desafíos de lo que es la evangelización en término mundial o particular, entonces tenemos que detenernos y decir, como decía en una ocasión el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y este tema de reflexión final es para ayudarnos a entender que si el Señor permitió que su Hijo viniera a este oscuro mundo para morir por nosotros, también ha de capacitarnos, y es su gran deseo que el ser humano pueda aceptar ese gran desafío para convertirnos en un misionero para el Señor. Realmente esta declaración con la que cerramos en preguntas para reflexionar o dialogar, la misión pertenece a Dios. Por lo tanto, Él habilitará y capacitará a las personas para la tarea. Y yo digo un amén y digo un gloria a Dios, pastor. Amén. Porque a veces nosotros creemos, especialmente como pastores, dirigentes, administradores, o no importa la posición o la persona que usted sea, a veces estamos concentrados y creemos que somos dueños de la misión o que somos los únicos. Pero no es así. Dios es el dueño. Él es el que dirige, a Él pertenece la misión y realmente Él es quien nos capacita para hacer o cumplir
con esta gran tarea, porque lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado y lo que leímos hace un momento, nos da a entender a nosotros que Dios no nos ha dicho nunca que las cosas serían fáciles, que estarían a simple vista. Todo esto amerita fe. De hecho, en el mismo plan de la creación, el ser humano fue creado perfecto. Y a medida que avanzara por las edades sin fin, estaría más y más y más en crecimiento en la medida que descubre lo grande del amor de Dios, que es lo que ata y guía la misión para cumplirla en esta tierra. Así que cuando enfrentan los desafíos de la evangelización mundial, local, personal, ¿cómo puedes hacer frente a los sentimientos y las actitudes de incapacidad o miedo? Bueno, la solución está en ver a un Dios que ha provisto, un Dios que nos ha extendido la mano. La solución está en ver a un Dios que anhela estar con nosotros, porque así nos lo ha demostrado. En ver al Dios que se hizo uno con nosotros, el Dios que sigue estando con nosotros y más aún, el que vendrá por segunda vez para cumplir su promesa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este maravilloso momento que te encuentras junto a nosotros en el estudio de la lección para este trimestre, viendo cómo llegamos al final en esta primera lección, la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Qué bueno, pastor, qué bueno, amigo. Bien, vamos a agradecer a Dios por este privilegio de haber estudiado la primera semana del trimestre, a sabiendas de que el Espíritu Santo ha estado presente en todo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora agradecemos tus bondades. Gracias por la interesante misión que ha colocado bajo nuestros hombros. Queremos cumplirlo con amor, porque sabemos que todo el cielo está interesado en que tus hijos en la ancha faz de la tierra puedan cumplir con esta gran misión que ha encomendado a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Favores que pedimos y rogamos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.